Bienvenidos a este bonito podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo están de nuevo? Ya estamos aquí. Eliseo Guillermo, ¿cómo estás? Hola abogados, muy buenas tardes. Aquí estamos ya terminando una semana bastante complicada, con mucho estrés, pero también, pues porque no fue tiempo de festejar a partir del viernes, ¿verdad? Seguimos el festejo. Licenciada Chantal, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien aquí. A días de irnos de vacaciones. Ojalá y el jefe nos dé vacaciones. Sí. Bueno, a ver. Creo que eso quiso decir que no. Bienvenidos al episodio número 4, muchachos. Bienvenidos. Ya, episodio 4. Ya al episodio Bien 4. rápido. Sí. El episodio anterior ya hablamos de Narcos. No es cierto. De Carmen Salinas. De Carmen. Es lo mismo. No, esa la pintaron como satánica, no Narcos. Sí. La narcosatánica, esa es otra historia. En algún momento a ver si Pura gente mala hablamos contamos. en este podcast, ¿no? Es que Correcto. tiene que ver con derecho penal, muchachos, ¿no? Y La ya, gente mala. exactamente. Pero hoy vamos a hablar de otra figura. Otra figura que incendió México y literalmente lo incendió hasta con pólvora. Estamos hablando de doña Carlota. Esta abuelita vecina de Chalco, una señora de 74 años que un buen día dijo, ya basta. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Correcto. Terminó con 2 muertos, un herido. Y la señora, ¿en dónde creen? En la cárcel. Ujú. Pero el 17 de marzo de 2026 pasó algo que tiene a medio país celebrando y al otro con el corazón en la mano. Alegres que esto es serio. Yo soy el licenciado Aaron Rivera, litigante de profesión, un poco amante de la Constitución y esta vez sí de las luchas libres. Ahora sí comparto con el señor Guillermo de la lucha libre, arriba, el grande americano. Pero fíjate que hoy vamos a hablar de cómo una señora con diabetes, hipertensión y 74 años se puede considerar como un arma social, muchachos. Sí, no hay edad para ser peligroso. Sí, Yo soy Guillermo Hernández, abogado recién egresado. Y yo hoy les voy a explicar, más bien a defender tal vez, y solo tal vez, lo que hizo doña Carlota. Voy a explicarles si fue legítima defensa o no, y para eso los invito a un debate. Ok. ¡Wow! Perfecto. A ver. Y yo soy Chantal, abogada litigante, y hoy vamos a analizar la nueva joya de nuestra Fiscalía del Estado de México. Una fiscalía especializada en despojo. Ujú. Porque, ¿qué creen? Nuestras flamantes autoridades se dieron cuenta que el problema no solo era Carlota, el problema era que antes no había quien persiguiera a los que se meten a vivir a casas ajenas. Pues, el resumen del día, doña Carlota, posiblemente, del día de esta semana que fue la noticia, que doña Carlota a estas horas ya no está en el penal de Chalco, ya no duerme allí, ya duerme en casa, pero con ciertas condiciones, brazalete, sin pasaporte, tuvo que pagar como comúnmente lo conoce, una fianza de 250,000 pesos, y pues ojalá que no la haya pagado con la tarjeta del bienestar, ¿no? Porque ya supongo que era beneficiaria. Nah, pero no da para tanto. No, al menos que lo haya dejado juntar. Ándale. Pero pues bueno, vamos a poner en contexto a los que recién se están despertando. Esto pasó ya a casi un año. Exacto. No a casi, ya fue un año. Ya estamos, sí. No, sí, a días. Ya estamos a una semana Ay, prácticamente. las vacaciones, ojalá sí nos den. Ojalá. Ya van dos Ya, indirectas, ya. ¿eh? ¿Ya le llegaron o todavía no? No. Saben que los hombres no somos muy buenos para las indirectas. Seguiremos con las indirectas entonces. Ok. Pero bueno, aquí estamos hablando, como dice, de hace un año. Para ser precisos, el día 1 de abril del 2025, del año pasado. Pues un día que comenzó normal. Pues yo creo que para todos nosotros estábamos trabajando, supongo. Sí, Chao, Guillermo, ya. apenas iba empezando. El Sí. Chao Guillermo ya era colaborador con nosotros. Pero igual, yo creo que hasta para la familia Santana, Alfaro, que es doña Carlota, sus hijos Eduardo y Mariana,
Pues un día normal fueron a la unidad habitacional ex Hacienda de Guadalupe, en nuestro hermosísimo municipio de Chalco, y en este flamante Estado de México. Cuéntenos, abogada, ¿qué fueron? Pues fueron a recuperar la casa de su hija Mariana. Pues una propiedad que según ellos había sido invadida por personas que llegaron un día y dijeron, esto es mío, no hay nadie, aquí nos quedamos, pero no eran dueños de esa casa. Sí, pero aquí hay una pequeña diferencia, que doña Carlota llevaba un arma. Pues no sabemos si era legal, no era legal, si la compró en el tianguis, en Tepito, Iztapalapa, se la sacó en una bolsa de chetos, no sabemos. Pero lo cierto es que cuando llegaron, pues desgraciadamente las cosas salieron completamente de control. Y como dirían por ahí, sí, hay video. Como dice la chaviza. Y todo México lo vimos. Sí. Se aprecia en este video a la abuelita doña Carlota disparando varias veces. Estaban enfrente de ella Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19. Ambos murieron en el lugar. Pero ¿qué creen? No se olviden que había también un adolescente de 14 años al cual hirió en una pierna. Y la esposa de Esaú, mamá de Justin, gritaba pidiendo que parara, pero ¿qué creen? Que doña Carlota nomás no paró. No, o sea, pues imagínate de qué tamaño era la impotencia, que ya hasta para ir con un arma, o sea, ya llevar el arma directamente, que ese ya va a ser, ese es otro punto de vista de, una, lo que les comenté hace rato, cómo adquirió el arma. Dos, también saber si, pues al momento que dispara, pues si les, pues realmente les apuntó a esas personas, ¿no? Y les dio. No, o sea, de Y que les dio. No, pero No, hablamos de la intención. de la intención, o sea, de que les dio. Pero una vez que pasa esta situación, lo que comentan que disparan, huyen en un vehículo. Todos vieron que era un vehículo, que era un color gris, me parece, color plateado. Y pues obviamente ya en ese momento, ahora sí nuestras bonitas autoridades del Estado de México se ponen a chambear. Y en un operativo que para mí bastante dudoso, más que nada por la detención, porque igualmente hay video cuando hacen las detenciones, cómo se meten al domicilio, pero pues llegan, los detienen, los ponen a disposición y ya posteriormente pues ya los trasladan a los tres pues, directamente al reclusorio. Y desde entonces, si se dan cuenta, en todo el país, como que se dividió en dos equipos, ¿no? No podías estar a la mitad. Sí. El primero, el Team Carlota, quienes defienden que hizo lo que las autoridades no estaban haciendo. Entonces era una heroína en aquel entonces, ¿no? La abuelita sicaria. Ah, sí, porque salió hasta el apodo de la abuelita sicaria. Pero hasta la fecha, ¿no? Sigue hay mucha gente que claro, se Sí, la claro, apoya. ya se quedó. Videos, Inclusive por ahí anda rondando nuestro... Hay un sticker por ahí en uno de nuestros en grupos. un grupo Sí. que anda por ahí rolando. Y el otro equipo que le vamos a llamar el Team Estado de Derecho, quienes piensan que mató a 2 personas, punto, la razón no importa y debe ir a la cárcel. Pero se nos olvida o se les olvida a las personas un pequeño detalle y los verdaderos responsables del despojo que creen. Pues sí hubo uno en ese momento, que es Víctor Eladio N., quien también fuera detenido, y una vez que fue detenido fue ingresado al mismo reclusorio, precisamente donde estaba nuestra flamante amenaza con diabetes. Pero él apenas en un no lejano febrero 2026 fue sentenciado, perdón. ¿Por qué? Porque esta persona se apega lo que es al famosísimo procedimiento abreviado, acepta su responsabilidad, ofrece una disculpa pública, así como que, perdón, y pues es sentenciado a 6 años de prisión. Y gracias a esto se desenmascara una duda que teníamos todos en su momento. Porque no sé si recuerdan que en redes sociales había este grupo de personas que decían que ni siquiera doña Carlota era la legítima dueña. Entonces ahí como que había más de un dueño, estaba como que el tema volando y no estaba claro. Sí, no, inclusive también hubo ciertos comentarios que estuvieron por ahí que decían, ok, sí es, o sea, doña Carlota, pero pues, ¿por qué se mete de esa manera? Pues si la casa no era de ella, era de su hija. Sí, también. Y o sea, ahí hubieron muchos comentarios en esa situación. Pero
afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo, como dices tú, licenciado, de qué bando estés. Para ser preciso, apenas hace unos días, el 17 de marzo de este año, pues pasó lo que muchos esperaban, los que apoyaban a esta señora, que un juez del Poder Judicial del Estado de México, en cumplimiento de un amparo del Juzgado Sexto de Distrito, dijo, ¿sabes qué, doña Carlota? Ya se puede ir a su casa, señora, ya. Pero pues no solo fue el váyase a su casa, también le pusieron muchas condiciones, entre ellas pues fue la renta del brazalete. Claro, además del brazalete, como ya lo menciona el abogado, una garantía económica por 250,000 pesos. Es un chingo. La prohibición de acercarse a las víctimas, obvio. Obvio. La prohibición específica de no acercarse al menor herido También o a es su escuela. obvio. Como ya lo mencionan, el brazalete electrónico, la prohibición de salir del país, tiene que comprobar que no tiene pasaporte vigente, además de su famosísima firma periódica ante el juzgado. O sea que doña Carlota pues va a estar muchísimo más vigilada que nosotros en el SAT. Saludos, SAT. No, Yo No. saluden. No, yo sí, ya me llegó correo. No, yo no. No, yo sí. Otra vez y no entendiste. Pero ¿qué creen, muchachos? Que lo más irónico es que la medida se da por las razones humanitarias. Imagínense, su salud se deterioró más en la cárcel. Ujú. Su diabetes, hipertensión, riesgo de una muerte súbita, según los peritajes médicos. O sea, ya estaba muy deteriorada la señora. Pero en noviembre del 2025 una jueza le había negado esta misma petición. Dijo ¿Sí? que no había suficiente arraigo, que podía fugarse. Y lo gracioso es que 4 meses después pidieron exactamente lo mismo con otro juez y la historia cambió. Pero es que no es de que haya sido otro juez. Bueno, sí es otro juez, pero son dos jueces diferentes. O sea, recordemos que ella está puesta a disposición en un juzgado del fuero común. ¿Qué es esto? Pues que conoce todos los delitos que cometen la mayoría de las personas, que es donde está el penal de Chalco. Y el juez que otorga que sí es susceptible, ¿por qué? Porque está violando sus derechos, es un juez del ámbito federal. Para los que no saben, el juez en materia federal, pues es el que busca resguardar nuestros derechos constitucionales, que no hay una violación. Obviamente, como lo dijeron ahorita, pues si ya es una persona que tenía diabetes, hipertensa y tenía riesgo de muerte súbita, obviamente el juez iba a decir, ¿sabes qué? Si se cumple, tu juez local del fuero común, tienes que apegarte y tienes que respetar esa parte. Ponle una medida diferente que no sea tan gravosa. ¿Por qué? Porque hay riesgo para la salud de la señora. Y por lo tanto es que el juez de aquí del penal de Chalco no tuvo otra opción más que buscar una medida cautelar distinta. Por eso es que le impone todas las condiciones. Pero pues sabemos que si no cumple alguna de estas, con la pena se regresa y no hay otra oportunidad. Pero pues lo más triste para la señora Carlota es que su hijo Eduardo y Mariana siguen presos en el penal de Huitzilincingo. Uh-huh. Ellos no tuvieron la misma suerte, supongo que la diabetes o la hipertensión no les alcanzó, muchachos, para salir. Sí, no, como les comento, pues al final nada más la enferma y como dice, por fines humanitarios, pues era para ella, no, Sí. no para los hijos. La enferma era ella, ¿no? Pero a lo ellos. mejor como fue en equipo, en team, a lo mejor lo sacaban juntos o algo, ¿no? Sale uno, salimos todos. Exacto. No, pues no. Ahí se la Se Pérez Prado, se la Pérez Prado, pero bueno, vamos a ver, vamos a desmenuzar un poquito. ¿Dónde puede estar el límite entre una legítima defensa y una justicia por propia mano, no? Porque muchos decían eso, no sé si recuerdan, que supuestamente dicen que doña Carlota había actuado con legítima defensa. Estaba defendiendo lo suyo. Exactamente. Pero no era suyo. Exactamente, pero vamos a entrar así. O sea, vamos a hablar del derecho penal duro, nada más. O sea, no vamos a quitarnos tantito lo social. O sea, porque el caso de doña Carlota nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Fue legítima defensa o fue justicia por propia mano? Primero hay que entender lo que dice la ley. El artículo 17 de nuestra Constitución es clarísimo. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. O sea, en pocas palabras, por más que tengas la razón, no puedes agarrar una pistola e ir a cobrarte por tu propia cuenta.
Sí, exacto. Y regresando a lo que decían, que según era legítima defensa, o sea, existe también en el Código Penal del Estado de México. Y establece que hay legítima defensa en cinco supuestos. Una, cuando hay una agresión ilegítima y real. Obviamente debes de acreditar que existe un ataque verdadero y presente. O a bienes jurídicos, estamos hablando de la vida, la integridad, el patrimonio. ¿Vale? La segunda, peligro inminente. O sea, obviamente la amenaza debe de ser inminente, inmediata, inmediatamente. 3. Necesidad racional del medio empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben utilizar el medio menos lesivo disponible para repeler una agresión. Obviamente, si llega un cristiano y te quiere agredir con una piedra, pues No vas a sacar un lanzagranadas, ¿verdad? exactamente, o sea, también esa es otra de las características. La cuarta, falta de provocación suficiente. Esto quiere decir que quien se defiende no debe de haber iniciado o dado motivos para la agresión. El último, ánimo de defensa. Siempre la intención debe de ser proteger o defender a otro, más no agredir. El problema es que cuando doña Carlota llega al lugar de los hechos, estas personas se encontraban dentro de la casa. No empezaron una agresión como tal. Pues su único delito pues era el despojo o la ocupación ilegal. Sí. Entonces, pues legítima defensa pues está muy difícil encuadrarlo ahí. Uh-huh. Exacto, entonces ya no era defensa. ¿A eso cómo se le llamaría? Se le llamaría, bueno, en esto que nosotros nos dedicamos se llama ejercicio arbitrario de las propias razones, o como comúnmente le llamamos, justicia por propia mano. La Corte Suprema de Colombia en un caso similar dijo: el sujeto que actúa bajo obnubilación emocional propia de la ira ve afectado su capacidad de razonamiento, mientras quien imparte justicia por mano propia delibera y decide situarse al margen de la ley, asumiendo un rol que le corresponde exclusivamente al Estado. ¿Qué dijo? Correcto. Traducción. Una cosa es que reacciones con el calor del momento y la otra muy distinta que planees ir a hacer justicia por tu propia mano. Justo eso quiso decir la Suprema Corte de Colombia. y el caso de Carlota, pues ella fue a recuperar la casa. No fue que los invasores la estuvieran atacando en su domicilio, porque estamos hablando, como dice el Chavo Guillermo, ya era un hecho consumado. O sea, ellos ya habían tomado posesión de la casa. Inclusive por ahí refirieron que ya había una denuncia. Así que ella se traslada al lugar y por obvias razones, pues eso cambia la naturaleza del acto por completo. Los abogados de la familia dijeron que este fue un acto de legítima defensa de la propiedad. Y mencionan que hay una jurisprudencia que lo permite, pero con límites muy claros. ¿Y cuáles son sus límites para los abogados? Pues el principal, no es para los abogados, sino la jurisprudencia. Esos límites, el principal es la proporcionalidad. No puedes matar a alguien por una propiedad si no hay un riesgo grave para tu vida. O sea, y no lo digo yo, lo dice exactamente la ley. Y obviamente aquí las víctimas... es que aquí es donde está el debate, ¿no? Porque muchos dicen que son las víctimas, otros dicen que no son las víctimas, pero vamos a dejar a los desvividos, ¿vale? Los desvividos estaban desarmados, que se sepa. No había una amenaza inminente de muerte para doña Carlota y sus familiares. Sí, obviamente fueron a defender, no fueron a defender, fueron a recuperar. Esa es la palabra también precisa que muchos dicen, es que fueron a defender su propiedad. No, fueron a recuperar, porque no estaban defendiendo nada, ellos no estaban adentro. Los que estaban adentro eran los desvividos y sus familiares, no ella. La fiscalía acusó de homicidio calificado con ventaja. Uh-huh. El artículo 242 del Código Penal para el Estado de México habla de ventaja cuando el agresor es superior en fuerza o utiliza medios que no dan oportunidad de defensa, como es en este caso. Sí. Correcto, o sea, era una señora con una pistola en contra de dos personas que tal vez ni esperaban el ataque. Sí hay ventaja. Y luego está el tema de la tentativa contra el menor de 14 años. ¿Por qué? Porque ese es un delito completamente aparte. Hablando de eso, las penas en el Estado de México por homicidio calificado son de 40 a 70 años. Y si son dos víctimas, puede ser
prisión vitalicia. Doña Carlota todavía enfrenta esto. Sí, pero fíjate, aquí lo que yo no entiendo, bueno, sí entiendo el por qué la gente aplaude la justicia por mano propia. Aquí viene lo más interesante, más allá de lo legal, porque tanta gente apoya a doña Carlota. Pues porque el sistema de justicia en México es un desmadre. Sí. Las denuncias por despojo tardan años. Entonces, los invasores y más de este lado del Estado de México saben que probablemente nunca les pase nada. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo algo muy cierto, que la violencia colectiva ilustra el hartazgo de la comunidad que reclama justicia, la que no han percibido en años, y eso es obvio. Correcto, la gente ya está harta, compañeros. O sea, ya cuando alguien como doña Carlota hace algo, aunque sea ilegal, la gente dice, vaya, por fin alguien hizo algo. Sí. Pero aquí el problema es que la justicia por propia mano genera como un círculo vicioso. En palabras del maestro Manuel Iturralde, de la Universidad de los Andes, nos explica que cuando los ciudadanos reemplazan a las instituciones, se rompe el esquema de legalidad que rige la convivencia. No, y además genera más violencia. O sea, sabemos que la violencia genera más violencia. Y en este caso los invasores también pueden armarse. Pues imagínate, disparan los de adentro y disparan los de afuera. Es que ahí ya sería una guerra total, pero en el caso de doña Carlota los invasores ya estaban adentro, ya estaban ahí. Sí, exacto. Pero si ella no hubiera ido con pistola, tal vez hoy estarían todos vivos. Pero también hay que verlo del otro lado, ¿no? La familia de doña Carlota ya había denunciado el despojo y las autoridades hasta ese momento no habían hecho nada. La familia ya estaba contra la pared. Pero mira, yo creo que todos entendemos la desesperación y hablando, o sea, estamos hablando de lo que son las leyes. También las leyes hasta cierto punto vamos a poner que lo entiende, pero pues tampoco lo justifica. No, porque claro que porque no. imagínense, o sea, si no cualquiera con una queja administrativa pudiera llegar con un arma, va y te agarra balazos, o sea, y pues tampoco, o sea, esto sería un pinche caos. Correcto, la neta. pero ya se vivió en Puebla, en Hidalgo, en Chiapas. Los linchamientos han aumentado más de 190% en los últimos años. Imagínense, o sea, la gente ya no cree en las autoridades, ya toman venganza y todo por su propia cuenta. Sí, por más que el artículo 17 lo prohíba, es una realidad. Cuando el Estado falla, la gente va a buscar otras maneras de hacerlo. No, y o sea, te vas muy lejos a otros estados. Aquí en el mismo Estado de México lo hemos visto. De hecho, inclusive hasta dentro de nuestro propio municipio, o sea, lo hemos visto. Cuántos linchamientos, cuántos intentos de linchamientos, como dicen, porque la autoridad, ya la gente está hasta la madre. O sea, la gente está hasta la madre de que dicen, es que la autoridad no hace nada. A lo mejor no es que no haga nada, sino a lo mejor los recursos que tienen no les alcanzan. No los justifico, pero pues también pues, ver esas causas. Pero aquí, ya hablando en esa parte de que el estadio falla, resulta que a raíz de esta situación de doña Carlota, pues la Fiscalía General de Justicia, algo así, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dijo, creo que el despojo sí es problema, chavos. El elefante en la habitación. Claro que sí. Por eso crearon en mayúsculas, pongan atención, Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Despojo. Y delitos patrimoniales, así se llama. Correcto. Y no solo eso, pues también hicieron una reforma al Código Penal del Estado de México para endurecer las penas precisamente por el delito de despojo. Porque antes despojar a una persona de su casa era más bien una falta administrativa. Pagabas tu multa y ya. Pero ahora, según las nuevas disposiciones, el despojo puede alcanzar penas más altas y hay tipos penales agravados cuando se cometen por grupos organizados. Y aquí sobra. Sí, pues ve, simplemente me parece, creo que hoy hasta apareció ya una lona en un municipio vecino que ya se andan peleando ahora la venta de drogas. Pero, tema para otro episodio. Ese es para otro episodio. Pero regresando al punto,
también la Fiscalía General de Justicia lanzaron la Operación Restitución. ¿Verdad? Aunque sea una película de acción, la neta. Pero es real, así se llama. Y han asegurado hasta, según las estadísticas y los informes, hasta el momento 1,695 propiedades en 66 municipios y devuelto 947 a sus legítimos dueños. Operación Restitución, solo en cines. Próximamente. ¿Qué onda con los nombres de los operativos, en serio? Uy, si supieras. Pero aquí, compañeros, la pregunta es, ¿habrá servido de algo? Porque están de acuerdo que mientras crean fiscalías, los despojos siguen. Y la gente también se sigue armando. Pero agua, el dato. También uno de los invasores de la casa de Doña Carlota, también ya está preso. Está actualmente en el penal de Molino de las Flores en el municipio de Texcoco. Estamos de acuerdo que lo han de haber detenido por un hecho completamente diferente, porque si fuera por el asunto de Doña Carlota estuviera recluido en el de Chalco. Uh-huh. Pero no, él se encuentra en el penal de Molino de las Flores. O sea, como siempre, hay avances, pero nunca se llega a tiempo para evitar la tragedia. Correcto, pero aquí hay un punto muy importante. La ley sí permite que los ciudadanos detengan a alguien, pero con condiciones. Ok, pero bueno, sí. Y es que eso también es un derecho constitucional, porque el artículo 16 de la Constitución permite la detención en flagrancia por particulares. O sea, si vas a detener a alguien cometiendo un delito, pues lo puedes detener. Pero ojo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice: cualquier persona detenida en flagrancia deberá ser puesta a disposición ante la autoridad más próxima. Traducción: puedes agarrar al güey, pero lo tienes que entregar a la policía. No lo puedes golpear, no lo puedes amarrar a un poste, no le puedes dar su merecido. Sí muchachos. puedes, antes de que llegue la patrulla. De hecho sí lo hacen, y ya después salen con su... Cuando lo llevan al ministerio, ¿qué le pasó? ¡Ay, es que se cayó! Se nos cayó de la batea. Es que iba, se echó a correr, lo correteamos y se cayó y se pegó con una piedra en el ojo. Se puso loco y nos dio de carazos en los puños. Pero ya los expertos en derecho penal pues son claros, la verdad. Sus limitantes son simplemente detenerlos sin que haya violencia. No debe de haber agresión y pues no debe haber maltratos, porque ya saben que la CNDH, ay, como dan lata también con esas recomendaciones jaladas. En el caso de Doña Carlota, pues ella no detuvo a nadie. Fue directamente a disparar y pues eso ya no es una detención ciudadana. No, es venganza o justicia por propia mano. Que aunque suene parecido, sabemos que no es lo mismo. Sí, y la diferencia es clave, ¿no? La detención ciudadana busca preservar la paz. La justicia por propia mano, no mucho. Y el castigo solo le corresponde al Estado. No castigo, la reinserción, licenciado. Ay, perdónenme. Pero vamos a hacer un pequeño espacio. Vamos a nuestra bonita sección de ¿es legal o es broma? ¿Vale? Vamos con 3 opciones sobre el caso de Doña Carlota. Ya saben, 2 son reales, una es inventada. A ver si ahora sí adivinan, compañeros. Yo dirijo esta vez la sección, así que... Va, échale el chao, Guillermo. Vamos con la primera. Un juez condenó a Víctor Eladio Torres N. a 6 años de prisión por despojo y le ordenó ofrecer una disculpa pública a la familia de Doña Carlota. Escenario número 2. La jueza que negó la libertad a Doña Carlota en noviembre del 2025 argumentó que su diabetes no era motivo suficiente y que existía riesgos de fuga, a pesar de que la señora ya usa bastón y desde hace muchos años ya no puede correr. Escenario número 3. Doña Carlota, al salir del penal, pidió que le regresaran su pistola, porque uno nunca sabe cuándo le van a invadir otra vez. A ver, vamos a darle ventaja. Primero las damas, licenciada. Obvio, la 3 es broma. Aunque sería la mejor escena póstuma o postcréditos, muchachos. ¿Cómo le llaman a esas escenas? ¿Escenas qué? Cuando ya se terminan todas las letras de las... Escenas postcréditos que puso de moda Marvel. Ahora te tienes que quedar en la sala hasta que casi te corren por si hay una. Y sí. Y pues sí, la 1 y la 2 sabemos que son reales. Así que pero es una de las cosas más absurdas que realmente hemos escuchado, ¿eh?
Pero la 3 no se queda tan atrás. Si la señora lo hubiera dicho, yo me lo creo. Moraleja, el sistema a veces es tan ridículo que parece broma, pero las consecuencias sabemos que son completamente reales, muchachos, ¿eh? Efectivamente. Pero esa fue nuestra bonita sección. Vamos a ver. Culpable. Y sin vergüenza. Muy bien, muchachos. Se me duermen, despierten, carajo. Pues esta sección es para los que, no me voy a cansar de decirlo, como pueden, neta y no ames. Pero hoy tenemos varios candidatos. Como siempre, yo inicio con el candidato número 1. Las autoridades que no atendieron las denuncias de despojo de la familia Santana Alfaro antes del 1 de abril de 2025. Si hubieran hecho su chamba, esto tal vez no hubiera pasado, no habría muertos ni una abuelita en la cárcel. Ujú. Candidato número 2, los invasores. Culpables de llegar y decir, esta casa está abandonada y esta casa es mía, sin ser cierto. Uno ya está preso y los otros, pues, quién sabe. Candidato número 3, el sistema penitenciario. Doña Carlota entró con diabetes e hipertensión y salió casi muerta. Si no es por el amparo, la verdad la señora posiblemente estuviera fallecido allá dentro de la cárcel. Candidato número 4. La jueza que le dijo que la diabetes no era motivo suficiente. ¿En qué momento una enfermedad crónica en una persona de 74 años no es motivo suficiente? Candidato número 5. El hartazgo social. Culpable de crear héroes populares con las manos manchadas de sangre. Y el ganador, muchachos. Pues para mí, las autoridades omisas. Porque al final, ellas son los que provocaron que una señora de 74 años sintiera que la única opción para hacer justicia era agarrar una pistola. Como dice la corte, la justicia por mano propia no es un delito, sino que erosiona la inconstitucionalidad y socava a las autoridades del Estado. Pero si el Estado no actúa, la gente busca alternativas, ¿no creen? Culpable y sin vergüenza. Y vamos a ya como un debate final. Nos invitaste a un debate final, licenciado Guillermo. ¿Qué sigue para doña Carlota y la justicia para nuestro bonito Estado de México? ¿Qué creen que vaya a pasar con doña Carlota? La abuelita va a estar en su casa, con brazalete, es cierto. No va a poder ir a Disney, porque no puede salir del país. Va a estar yendo a firmar periódicamente. Pero para aquellos que no lo saben o piensan lo contrario, su proceso sigue. No está libre, solo está en otra modalidad de prisión. Sí. Correcto, y su defensa va a tratar de acreditar la legítima defensa. Pero es cuesta arriba. Mucho. ¿Están de acuerdo? O sea, son 2 muertos, un herido, una arma y un video que no favorece en nada. No, o sea, simplemente los videos y el fiscal del caso, o sea, el que está llevando el asunto, dijo que el testigo protegido sigue en riesgo. O sea, que esto no se ha cerrado, pero para nada, ¿eh? Lo que sí es seguro es que este caso ya cambió la política en el Estado de México. Uh-huh. La Fiscalía Especializada, la reforma al Código, la poderosa Operación Restitución, todo salió de este asunto. Sí. Y pues ojalá y sirva para que ninguna otra señora de 74 años tenga que agarrar una pistola y defender lo suyo que no era suyo. Sí, tiene un punto. Sí. Pero también ojalá que también sirva para que la gente entienda que la justicia por mano propia no es justicia, es venganza. La venganza no arregla nada y envenena el alma. Pero Salió lo casi se poeta. me va. No, eso salió del Chavo. La venganza envenena el alma y le envenena. ¿No has visto? No, No, sí, no recuerden Soy que viejito, no, que soy viejito, déjenme. Pero mientras el Estado no cumpla su parte, lamentablemente la gente va a seguir aplaudiendo a las Carlotas. Y eso, en un Estado de Derecho, es una señal de alerta gigante. Muchachos, moraleja, el derecho no debería ser una ruleta rusa, pero mientras el Estado no cumpla, la gente va a seguir tomando decisiones que ninguno de nosotros querría tener que tomar. Uh-huh. Pero bueno, muchachos, este fue nuestro episodio número 4. Aprendimos que doña Carlota ya está en su casa, que el Estado tiene nueva fiscalía antidespojos. Un aplauso que la- para la fiscalía. Pues, Aplauso. un semi-aplauso, porque Sí, antes, porque, bueno. esos juicios duraban años, ahora solo duran muchos meses. Correcto.
Y pues que la justicia por mano propia es un tema que divide a México. También aprendimos que nuestra constitución dice que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Pero la realidad a veces nos empujan a la gente a buscar la justicia por propia mano. Síganos en redes sociales como Audiencia Nacional Podcast. Ahí subiremos memes de Doña Carlota, de la Fiscalía y de los invasores, con suerte, ya sea buena o mala. La próxima semana podríamos hablar del caso Epstein, las locuras de Trump o lo que vaya saliendo en la semana, porque cada día de verdad que México y el mundo nos sorprende. Dicen que México supera la IA. Eso es Y sí. completamente La IA no nos cierto. supera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y si alguien de la Fiscalía del Estado de México Saludos. se escucha, felicidades por la nueva Fiscalía de Despojos, que hasta el momento está funcionando. Bueno, uno que otro servidor público como que lo tienes que andar arreando para que trabaje. No, Correcto. chismoso. Levantando el teléfono rojo, ¿verdad, Lick? Es No. lo que más le gusta. Pero de ahí en fuera todo bien. Ojalá no lleguen tarde para las siguientes Carlotas. Correcto, no le hagan caso, pero no, mejor sí háganle caso, muchachos. Recuerden, esto es un podcast de derecho penal con humor. No tomo un consejo legal de nosotros. Bueno, de mí sí, de estos no. Y si tienen su predio invadido, mándenos mensajito. Nosotros les ayudamos. Alegres, Que esto es serio.